6 de la mañana, 57 minutos. El plan de optimización y medidas económicas, anunciada por el presidente Lenín Moreno, no afectará a las personas de escasos recursos. El apoyo y los bonos para personas con discapacidad y adultos mayores se mantendrán. Impulsar la inversión, generar confianza, empleo y estabilidad económica en el Ecuador es el objetivo de las medidas anunciadas por el jefe de Estado Lenín Moreno. Decisiones que no afecten a los más pobres. Jamás afectaremos a los más necesitados, porque somos un gobierno con más democracia, somos un gobierno con más humanismo. El primer mandatario enfatizó en que estas acciones no se tomaron al inicio de la gestión porque se encontró con un país dividido y con una deuda que perjudica el presente y futuro de los menores. Con una deuda total de 60.000 millones de dólares. Significan que cada niño que nació en los últimos 10 años vino ya con una deuda al mundo de 18.000 dólares. El secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, justificó el anuncio del alza de 2.98 centavos del galón de la gasolina súper. ¿Qué me regala a mí 7 dólares en una tanqueada del Estado si yo lo puedo pagar? ¿Por qué razón ese dinero no se lo utiliza en las vacunas para los niños? No habrá alza de precio para el diésel para que no afecte a la transportación, pero sí se analizará el uso de este recurso en el sector industrial, donde se entablará un diálogo. Esta revisión está basada en medidas compensatorias. Y en la optimización del Estado, para eliminar y fusionar instituciones se priorizará el empleo. No tiene que ver necesariamente con despido de funcionarios. Todo lo que tiene que ver con personal sustantivo, o sea, personal de ejecución, esto es intocable. Cuidar cada centavo de los ecuatorianos. Vamos a manejar su dinero con lupa y con eficiencia. Se entregarán créditos para el fomento de la inversión en el territorio. Financiaremos desde la banca pública créditos productivos de 1.300 millones de dólares para reactivar el crecimiento económico. Uno de los ejes de trabajo del gobierno es el sector social. De que el gobierno anterior, solo en los últimos 6 años de gestión, contrató a dedo 18.000 millones de dólares, ocasionando un perjuicio de por lo menos 1.400 millones de dólares al Estado. Con este dinero se pudo haber construido 100.000 casas o 10 hospitales de especialidades. 53.000 adultos mayores se beneficiarán con el bono de $100 y 101 familias recibirán el incremento o restitución del bono de desarrollo humano. Seguiremos garantizando el acceso de los niños a sus textos escolares y a sus uniformes. En el gobierno de Rafael Correa, 70.000 familias que ganaban menos de $90 dejaron de recibir el bono de desarrollo humano porque tenían un celular o el piso de su casa encementado. Este beneficio se restituirá para cerca de 1 millón de ciudadanos. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana y este es el tema con el que iniciamos esta ronda de diálogos en esta mañana. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, se encuentra aquí. Buenos días, gracias por Eduardo, aceptar esta invitación. Primero, una visión general respecto del enfoque, de la razón de todo esto, porque parece perderse de vista cuál es el gran objetivo de una medida de esta índole. ¿Qué busca el gobierno exactamente? Y cuando digo que busca me refiero a cuál es el alcance de esta decisión y hasta cuándo, porque esta será una de una serie de medidas de ajuste o de programas de ajuste. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a los ecuatorianos que hoy día amablemente nos ven. El gobierno nacional tiene que tomar una decisión porque la situación en la que encontramos el país en términos económicos era muy difícil. Y pongo 3 ejemplos rápidos. Por ejemplo, la gente más pobre del país, como lo dijo el reportaje hace un momento, 70.000 familias, cuando más dinero tenía el correísmo, más dinero. 70.000 familias que ganaban menos de $90 al mes como familia fueron sacadas del bono, les dejaron de entregar un dinerito para ayudarles a vivir, porque tenían el piso encementado, porque tenían un celular, porque tenían una pantalla de televisión. En ese mismo gobierno contrataron del sector público, imagínate tú, 18.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, sin competencia, sin pedir a 3 personas que oferten mesas, sillas, tubos, y daban a uno solo, a dedo. 1.400 millones de dólares se despilfarraron. Ahora, ahí. El régimen especial, la contratación directa, ¿era válida para qué tipo de gastos? Para el 73% de lo que ellos contrataron. 73% de los contratos fueron a dedo. Por supuesto, para todo, pues para sus amigos, para sus panas, para los que ahora rondan la cárcel. Porque esto también hay que decir. Lamentablemente nosotros tuvimos que heredar una situación gravísima en el país. Y es una situación de corrupción, de despilfarro, de desvergüenza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy?
Nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que estirar las piernas hasta donde nos dan las sábanas. ¿Qué hicieron ellos? Endeudaron al país hasta 60.000 millones de dólares. Para que los ecuatorianos sepan, Correa le decía al Ecuador que debíamos 28.000 millones de dólares. Le mentía, debíamos 60.000, el doble. El tamaño de la economía del Ecuador son 100.000 millones. Los ecuatorianos que sepan, por ejemplo, tenemos 100, es lo que nosotros tenemos, 100. Correa decía yo debo 28, no parecía tan mal. Mentira, debía 60. Imagínense la situación catastrófica en la que estábamos. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos planteado? Cuando tenemos que decidir qué medidas tomar, siempre ponemos a los necesitados, los más necesitados, a un lado, porque ellos le están pasando difícil y a ellos los tenemos que dar protección. ¿Cómo? Con nueva cobertura del bono, con 1.200 millones de dólares de la banca pública dándoles créditos productivos, créditos agrícolas, créditos artesanales. ¿Cómo? Correísmo desdebía a los jubilados, a las personas que no tienen para vivir, 1.200 millones de dólares. ¿Cómo no nos vamos a indignar? 1.200 millones de dólares. Nosotros hemos pagado ya 650 y seguiremos pagando a nuestros viejecitos, porque ellos son los que nos marcaron el camino. Entonces, los necesitados cubiertos. Y del otro lado, ¿dónde pedimos a la gente un ajuste? A la gente que paga súper. Es la gasolina más cara, de los carros más caros. Los que tenemos un carro que puede consumir súper, tenemos que poder pagar un poco más. Si me permite, solamente permítame terminar. Sí. Y en segundo lugar, a la gente del diésel industrial. Es decir, los industriales pueden encontrar una salida sin afectar su competitividad y en un diálogo abierto con el gobierno tenemos que buscar salidas para que ese subsidio no termine perjudicando las arcas del Estado. Si me permite, antes de entrar en el tema de los probables, medidos o no, calculados impactos del incremento del precio de estos dos combustibles, gasolina súper y el diésel industrial, le quiero preguntar por la razón de todo esto nuevamente y referirme a una frase dicha por el presidente de la República. Él dijo, vamos a recuperar la confianza internacional con acciones concretas para mejorar nuestra credibilidad y para conseguir un financiamiento más barato. Se dice que todo lo que se está haciendo es parte del manual de requisitos para acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional. Eso lo dicen los correístas, que no tienen explicación. Es que tiene relación con lo dicho con el presidente. Se dice, quienes dicen eso son los correístas. Es decir, los correístas lo que hicieron en el país es sobreendeudarle, es conseguir deudas hasta el 10,75%, es decir, usura. Usura. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar la economía, estirar las piernas hasta donde nos dan las sábanas. ¿Qué significa esto? Que en la economía de todas, las de la familia y la nacional, cuando uno está complicado tiene que recortar los gastos y aumentar los ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué hacían los correístas? Se endeudaban, se endeudaban, se endeudaban, iban al chulco, se endeudaban más. ¿Qué es lo que nosotros, y eso qué significa? Que las personas que llegaban al mundo, al nacer recibían 18.000 dólares de deuda, el que nacía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros decimos, a ver, el tamaño de la economía es el tamaño de la economía, eso es lo que nosotros ingresamos. Sobre esa base, nosotros tenemos que reducir. ¿Cómo? Primero nosotros como ejecutivo. ¿Cómo? Bajando los gastos de gasto corriente. Ese gasto que se va y que no logra nada, porque la inversión es la que genera empleo, la que genera dinamismo. El gasto corriente simplemente es, lamentablemente, dinero que se va cayendo. 1.000 millones de dólares más vamos a ahorrar en gasto corriente, 1.000 millones de dólares más. Y luego, ¿qué más hacemos? Nosotros vamos a lograr más ingresos confiando en nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios, dándoles fuerza para que inviertan, para que generen empleo, porque también el correísmo lo que creía es que el único que generaba empleo era el sector público. Nosotros creemos en los empresarios, en los emprendedores, en el que tiene una tienda, en el que tiene un restaurante, en el que hoy día se lanza con una startup en términos tecnológicos, o en el gran empresario también. Y les decimos, crean en el Ecuador, inviertan en el Ecuador, den trabajo. Así nosotros generamos más ingresos, siempre tomando la decisión entre dos posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo subsanamos la situación fiscal, cuidamos la situación externa y no perjudicamos la competitividad sin hacer daño a los que más necesidades tienen? Y yo creo que lo que anunciamos ayer es nuevamente una propuesta coherente de un gobierno que está del lado de los más necesitados y también que confía en todos los ecuatorianos. Nuevamente me remito a la palabra del presidente de la República. Recuperar la confianza internacional con acciones concretas para mejorar nuestra credibilidad y conseguir financiamiento más barato. ¿Forma parte de esto, sí o no, del programa planteado? Sí, es lo que le estoy diciendo. Recuperar la confianza de nuestros empresarios, claro. No, de la confianza internacional de los prestamistas. De los empresarios, de los prestamistas, de todo el mundo. Si uno no recupera confianza, queda como el mentiroso que el gobierno anterior fue.
Le quiero preguntar sobre el impacto medido o calculado de este incremento en el precio de la gasolina super. Algunos expertos, analistas, prevén que podría haber un impacto, no tanto en términos de precios de la economía, puesto que la gasolina super, se dice, es una gasolina consumida de manera relativamente marginal o segmentada por los sectores de mayor capacidad adquisitiva. Entonces no es tanto eso, sino el hecho de que muchos consumidores de gasolina super migren hacia el consumo de la gasolina Ecopaís y la gasolina extra, y por lo tanto la medida termine teniendo finalmente sí un impacto en estos otros órdenes. Lo que el gobierno ha anunciado es que en primer lugar nosotros vamos a subir la super, vamos a discutir y a afinar el subsidio al diésel industrial y vamos a abrir un gran diálogo nacional con todas las personas para ver qué está pasando con los subsidios. ¿A dónde están yendo esos subsidios? ¿A quién subsidian los subsidios? El gas, el diésel, la gasolina extra, la gasolina eco. Queremos discutir con la gente y saber qué piensan, qué les está beneficiando, cuántas bombonas de gas utilizan, cuántas de esas las están comprando los pobres, cuántas sirven para calentar las piscinas de los que más tienen. Es un diálogo nacional, este gobierno cree en la democracia y cree en discutir. Sobre esa base es que vamos a llegar al final a decidir cómo enfocamos los subsidios en los que más los necesitan. Porque es lo que tiene que hacer un subsidio para que no se desperdicie, en primer lugar. En segundo lugar, sí, es posible que haya una migración de la super a la extra, eso se medirá en el tiempo, pero va a ir al mismo tiempo que el diálogo. Entonces, cuando vayamos en el diálogo y los ecuatorianos nos hagan propuestas, nos hagan sugerencias, llegaremos a un resultado que nosotros creemos será el óptimo, tanto para las cuentas fiscales como para que los subsidios vayan donde tienen que ir. ¿Dónde habría preocupación en el equipo de gobierno que tomó esta decisión respecto de nuevos ajustes o nuevos controles y monitoreos sobre el impacto de lo que están decidiendo en este momento? Y sobre todo, ya no tiene que ver con el concepto del combustible para calentar las piscinas, puesto que el gas no ha sido tocado en su precio final. Yo se lo pregunto respecto del impacto que puede tener en los precios de la economía. Es decir, estas cadenas de valor que dependen del precio de un insumo concreto, que es el combustible, y que podrían eventualmente tener un impacto inflacionario. Nosotros tenemos una preocupación directa, como lo he repetido varias veces, y el presidente ayer, por los más necesitados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que cuidar que los precios de la vida de la gente común y corriente no suban. ¿Cómo lo hacemos? Subiendo la super, que en este momento no es un combustible que complica la vida de la gente. Y luego discutiendo qué hacer con los otros combustibles, que sí son los que tienen impacto, como el gas, como el diésel de transporte, y sobre esa base ver cómo eso no impacta en la subida de la vida de la gente. Solo que, Eduardo, no hemos hablado de una parte fundamental anunciada ayer, y es la lucha contra la corrupción. Porque también todo esto tiene que venir acompañado, tiene que venir acompañado de recuperar el dinero que se robaron en el gobierno pasado. ¿Y cómo el gobierno lo plantea? Cambiando dos normas, ¿no? Y quisiera hacer una explicación rápida. La corrupción se combate en el futuro, en el presente y en el pasado. En el futuro, dando ejemplo. Por eso estamos luchando tan fuertemente contra todos los pillos que se fueron llevando las cosas. En el presente, con el ejemplo y la acción. Aquellos que estamos gobernando tenemos que demostrar que somos gente decente y tenemos que armar procesos, por ejemplo, lo de compra pública, en los que haya competencia, porque si hay competencia hay menos riesgo de que terminen dando a dedo los contratos, como dieron en el 73% de la compra pública el gobierno anterior. Y en el pasado, ¿qué podemos hacer con el pasado? Es difícil encontrar la plata que se llevaron, la que escondieron, la que metieron en baños, como los narcos, ¿no? La que metieron abajo de la tierra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dos reformas a la norma ecuatoriana. Uno, a las personas que nos den una pista certera de dónde está la plata, en una cuenta o en una caja fuerte, le damos el 20% de ese monto. Si recuperamos 100.000, 20.000 para que él nos dio. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que a los que les mandaron a depositar, a los que les mandaron a esconder, van a decir, bueno, yo puedo dar eso, doy la platita, recupero mi dinero. ¿Y qué reciben los ecuatorianos? Los ecuatorianos reciben verdad y reciben la plata que se les llevaron. Y en segundo lugar, lo que se llama delación por una vez. Una persona que se vio obligada, que se sintió obligada a sobornar a un funcionario público. Porque, por ejemplo, en un tema de contratación, si no sobornabas, ese funcionario no daba a nadie el contrato. Y se siente indignada. Va y dice, sí, yo le soborné. Hoy día en la legislación, si eso hace, el que dio la plata también se va preso. Por una sola vez, planteamos que se le perdone para que nos diga qué funcionarios públicos siguen incurriendo o incurrieron en el pasado en temas de corrupción y así cortamos de raíz. Porque solo si paramos la corrupción, solo si paramos cuánto dinero se llevaron, estamos hablando en compra pública,
1.500 millones de dólares. No tendríamos que haber decidido lo de ayer, ni cercanamente. Entonces lo que queremos hoy día es recuperar y también ponerles un poco nerviosos, porque lamentablemente se rasgan las vestiduras en los medios de comunicación, en el Twitter, sobre cómo manejaban la economía, dejaron la situación del Ecuador gravísimamente endeudada y hoy día tienen la desvergüenza, la sinvergüencería de no hacerse cargo de sus errores. Ahora, ¿existe algún país en el que se haya practicado este modelo de premios, de estímulos Sí. a favor de la delación en Sí, estos en los casos? Estados Unidos hace 80 años existe una norma que se llama whistleblower y en Argentina se acaba de poner en práctica. También para poder premiar a aquel que da con el paradero del dinero. El Ecuador recibe esa plata, la enorme mayoría, y la persona se lleva un premio. Y así vamos a lograr que muchos de los compinches, de los amiguitos, de los que les daban depositando la plata, nos cuenten dónde dejaron la plata a los pillos. En Argentina, en efecto, en este momento hay una lista cada vez más numerosa de arrepentidos, en el caso de los famosos cuadernos de la corrupción. Pero esto es resultado de un hallazgo concreto, de una determinación concreta que desata toda una cadena, porque obviamente los implicados, directos o indirectos, comienzan a sentirse inseguros. En el Ecuador, ¿cómo avanzan las investigaciones en esta materia como para decir que va a haber un punto de inflexión que pueda efectivamente lograr que estas medidas anunciadas por usted tengan efecto? La recuperación del dinero no es tarea del Ejecutivo. Es tarea de la Fiscalía, es tarea del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos son los llamados a recuperar el dinero, pero nosotros como Ejecutivo no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que entregar las herramientas para que esas otras instituciones hagan su trabajo eficazmente. Hoy mismo el Ecuador ya tiene una disputa, el Estado ecuatoriano, con Panamá y con los Estados Unidos por dinero que se encontró de temas de corrupción de Petroecuador. La Procuraduría General del Estado y la UAFE están en disputas tanto con Panamá como con los Estados Unidos para traer ese dinero de vuelta. Es la primera seña fuera del país. Nosotros como Ejecutivo lo que tenemos que hacer es dar ejemplo y dar herramientas para que las otras instituciones del Estado puedan llevar adelante su trabajo, como traer de vuelta el dinero de los corruptos. Vamos a ir también al tema de la reducción de ministerios e instituciones públicas, que es una parte importante del paquete, del programa de decisiones anunciado anoche. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre los precios de los combustibles en lo que tiene que ver con el diésel de uso industrial. Dice usted que los industriales pueden afrontar este incremento, el reajuste en el precio del diésel industrial. ¿Esto es resultado ya de un acuerdo previo? Es parte de un diálogo sostenido con aquellos sectores industriales que se benefician del subsidio del diésel. Todavía no tenemos resultados concretos de a qué precio va a llegar ese diésel en los distintos sectores, porque tenemos que estudiar sector a sector, ver cuál es la afectación y lamentablemente ver cómo no ellos se ven en una situación compleja de competitividad con el resto de los competidores que tienen en el mundo. Pronto podremos llegar a resultados concretos en este espacio y eso permitirá que tanto quienes dan trabajo en ese sector como quienes trabajan para los sectores industriales no se vean afectados por una decisión unilateral o sin el diálogo suficiente con esos sectores. Es que le pregunto si hay acuerdo previo, porque parte de ese acuerdo debería ser que los aparentemente o supuestamente afectados por esta medida no trasladen inmediatamente con el solo anuncio el incremento hacia los consumidores. ¿Es parte del acuerdo? Eso no va a pasar. Los gobernadores y los intendentes del Ecuador están Me refiero a los industriales. Los gobernadores y los intendentes del Ecuador están haciendo permanentes controles desde la semana pasada, que comenzó a haber este run sobre que íbamos a subir la extra, que íbamos a subir el gas, que íbamos a subir el diésel, que ninguno de ellos los vamos a topar. No hemos topado nada que le golpee a la gente pura y llana que está trabajando todos los días y que pasa necesidades. Con ese run ya podían haber subido los precios. Por eso los intendentes y los gobernadores están haciendo una tarea importante de revisión en sus provincias, en sus cantones y en sus parroquias para que eso no suceda. Parte de la decisión de ayer, como decíamos, fue la reducción de 28 a 20 ministerios. ¿Cuáles son los ministerios básicamente que desaparecen o se asimilan a otras carteras? Vamos a hacer fusiones. Por ejemplo, acuacultura entrará en agricultura. Por ejemplo, agua se fundirá con ambiente, la Secretaría del Agua con ambiente. Por ejemplo, ¿desaparecerá el Ministerio de Ambiente? No, no desaparecen, se van a fundir, va a ser un solo ministerio con dos viceministerios. Un viceministerio de Ambiente y del Agua. Y un viceministerio del Agua, ¿no es cierto? Luego también va a haber una fusión entre
la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Defensa. Porque al final quienes manejan las catástrofes, recordarán ustedes la triste catástrofe que vivió Manabí y Esmeraldas, lo manejan los militares, las Fuerzas Armadas. Entonces tiene que haber un trabajo coordinado. También justicia se va a dividir en dos partes. Derechos Humanos va a ir a la política y se va a crear una Secretaría Técnica del Manejo de Rehabilitación Social que va a depender del Ministerio del Interior, pero la persona va a ser designada por el Presidente de la República. Es decir, estamos buscando que no se pierdan los servicios sociales, no se van a topar los servicios sociales. No se va a topar un profesor, no se va a topar un maestro, la gente va a seguir recibiendo exactamente lo mismo, solo que con un ajuste importante de los espacios administrativos, de lo que corresponde a aquellos gastos que no eran necesarios y que estábamos pagando todos los ecuatorianos y beneficiando también una mejor gobernabilidad. ¿Cómo podían haber manejado el gobierno con 47 ministerios? Imaginen ustedes, cualquier persona que hoy día nos escucha, 47 ministerios no alcanzas a controlar. Hoy día, si tienes 20 ministerios fuertes con buenos viceministros, eso va a permitir que la gobernabilidad camine y va a permitir además que los ecuatorianos tengan mejores servicios a menor costo. Permítame, sin embargo, observar que puede haber un riesgo, sobre todo en el caso de la asimilación de la Secretaría de Gestión de Riesgos a las Fuerzas Armadas. Es decir, asimilar, y se lo digo porque encarar y enfrentar riesgos de este género demanda un trabajo de conexión y de relación profunda y permanente con la sociedad civil. Trasladar esta institución a una entidad jerarquizada y de alguna manera de poco fluida relación con la sociedad civil puede implicar una reducción en la capacidad general de la sociedad para enfrentar este tipo de cosas. Ahorita estamos conversando en condiciones confortables al respecto, pero el país está permanentemente en riesgo en esta materia y esperemos no estar hablando en otras circunstancias. Yo creo que ahí hay dos respuestas claras. La primera, va a haber un viceministerio. Ese ministerio que va a manejar el tema de riesgos va a tener permanente contacto con la ciudadanía, exactamente igual que como ha manejado hasta hoy. Pero va a tener un blindaje, que es el respeto, la fuerza, las condiciones que durante cientos de años han tenido las Fuerzas Armadas para también tener una buena relación con la sociedad. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas es de las instituciones mejor valoradas por los ecuatorianos. Entonces lo que vamos a lograr es que la capacidad de vínculo civil con la ciudadanía se mantenga en la Secretaría de Riesgos y al mismo tiempo que tenga un blindaje de apoyo, de soporte, de las Fuerzas Armadas que ya durante mucho tiempo han probado al Ecuador su valía, su honor, su decencia. Entendemos que comercio exterior e industrias pasan a ser un solo ministerio. Sí, también. Ese es el que no había dicho. El ministro va a ser Pablo Campana. La idea es armar un gran ministerio de producción y con ese gran ministerio de producción ir respondiendo tanto a los temas internos como a los temas externos. ¿Qué otra de las transformaciones en la estructura de la administración cree usted, considera usted de las más importantes de las decididas? Yo creo que lo que hemos mencionado es lo importante, ¿no? Varios ministerios que se funden. Hay institutos que van a desaparecer y otros que se van a fundir. Va a desaparecer el Instituto Espacial Ecuatoriano. ¿Recuerdan ustedes esa aventura correísta de tratar de lanzar un aparatito que se llegó a gastar 40 millones de dólares en esto? Sí, yo creo que deberían responder, ¿no? Con esa cajita pequeña que mandaron disfrazados de astronautas. Ese era el delirio correísta, ¿no? Esa es la plata que terminó yéndose para perjudicar a los más necesitados de este país. Ese, entre otros, van a desaparecer. Esos sueños de grandeza que tenía el gobernante pasado, perjudicando el dinero de todos los ecuatorianos, son los que vamos a borrar del mapa. Ahora, se habla de $1.000 millones, que este sería el valor del incremento de ingresos a favor del Estado como resultado de este programa económico. ¿Es así? Sí, son $1.000 millones que se van a reducir de gasto innecesario, de gasto que se fue buscando. Es un trabajo conjunto con todo el gabinete. Ahí los ministros han hecho un gran trabajo y el presidente Moreno, con su liderazgo, ha logrado que cada ministro encuentre dónde podía haber un gasto en demasía, dónde se podía ajustar el tema corriente, ¿no? Nada de inversión, dónde podíamos hacer un esfuerzo nosotros, apretarnos del cinturón. Y el presidente Moreno, con la posibilidad y la capacidad de persuasión que tiene, y sus ministros con el compromiso, han demostrado al país que nosotros, antes de pedir un esfuerzo fuera, hacemos un esfuerzo dentro, que es lo que le corresponde a cualquier gobernante y a nosotros, por supuesto. De inicio le preguntaba si esta es la primera decisión, el primer grupo conjunto de medidas dentro de un programa más o menos de ajuste permanente. ¿Es así? No, yo no le llamaría de ajuste. Nosotros lo que estamos haciendo es cuidando la economía, estirando las piernas hasta donde nos dan las sábanas. Por lo pronto, esto es lo que ha decidido el presidente.
Este es el camino que nosotros vamos a tomar. Vamos a ver qué sucede con el diálogo posterior al respecto del resto de los subsidios. Eso se decidirá con la ciudadanía, como nosotros hemos hecho todo desde que llegó el presidente Moreno al poder. Dialoga y conversa con la gente permanentemente para que ellos le puedan expresar sus preocupaciones, sus ideas, y sobre esa base se gobierna. Y yo creo que con eso vamos a tener un buen futuro si trabajamos en conjunto, si los ecuatorianos confiamos entre nosotros, si los ecuatorianos saben que su gobierno se aprieta antes de pedir un esfuerzo, si los ecuatorianos saben que no pedimos un esfuerzo a los más necesitados, sino les pedimos un esfuerzo a los que más tenemos. Estamos siendo coherentes no solamente con lo que el presidente Moreno le planteó al Ecuador, sino con esa aspiración de los ecuatorianos de tener un gobierno decente y un gobierno con un presidente que se conduele con todos los ecuatorianos por igual. 7:22 minutos, preguntas finales e indispensables en este diálogo. Usted dice que se convocará a diversos actores, expertos, especialistas, representantes de sectores económicos para hablar del tema del mantenimiento o no de los subsidios. No, de la focalización. De la focalización. Exactamente. ¿Qué se espera extraer de este diálogo? Y se lo pregunto porque el país ya ha venido hablando de focalización de subsidios desde hace mucho. Y el único mecanismo que sobrevive a toda discusión es la nómina de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. ¿Este será la herramienta? No, a ver, yo creo que tenemos que regresar un poquito. Sí, el país, como tú dices, Eduardo, ha discutido hace mucho tiempo los subsidios, pero ningún gobierno toma una decisión. Ningún gobierno se atreve a discutir con la gente qué pasa con los subsidios. Hay que discutir qué pasa con la bombona de gas. ¿Quién está recibiendo el subsidio de esa bombona de gas? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en El Salvador, te doy una idea. En El Salvador, la bombona de gas vale para todas las personas alrededor de $8, ¿ya? Pero aquellas personas que demuestran con su cuenta de luz que consumen poca luz, eso significa que son personas que no están todo el tiempo en su casa, que no tienen aires acondicionados, que no tienen televisión todo el tiempo prendida, que no pueden pagar la luz del foco durante mucho tiempo, es la gente pobre, ¿no es cierto? La gente que menos tiene. Esa gente directamente es acreditada por la tarifa de luz con un dinero para cuidar que ellos no tengan que pagar toda la tarifa de gas. Esas cosas tenemos que extraer de otros países del mundo y tenemos que conocer de la gente en las distintas provincias qué mismo pasa por el gas, porque tampoco podemos tomar decisiones solo con encuestas. Pero para focalizar hay que segmentar. No, pero no solamente segmentar. Para focalizar hay que tomar varias decisiones. Hay que ver quién está recibiendo, cómo funciona, en qué parte del país, cuál es el costo del Estado para eso, qué pasa con el diésel de transporte, quién lo está recibiendo, si lo reciben los autobuses y los camiones, está bien, porque ellos, unos por competitividad y otros por precio de la vida, está bien. Tenemos que sentarnos con los buceros, con los camioneros, con los usuarios, con los pasajeros. Tenemos que sentar con el ama de casa que hoy día está comprando una bombona de gas. Nos tenemos que sentar también para ver el resto de los subsidios, ¿cierto? ¿Qué pasa con Extra? Nos tenemos que sentar con los taxistas, con las personas que todos los días consumen Extra y Eco en distintas partes del país, y con ellos dialogar de cómo buscamos una mejor salida, cómo logramos que el subsidio, que es el Estado, paga una parte de lo que le correspondía al ciudadano, cómo ese subsidio va al que más lo necesita. ¿Quiénes serán los actores básicamente de este diálogo? La ciudadanía ecuatoriana, porque los subsidios llegan a todo el Ecuador. ¿De sus organizaciones? Vamos a hacer diálogos en todo el país, vamos a llegar a diálogos cantonales y hasta esperamos parroquiales con distintos actores en distintos lugares. Vamos a hacer un diálogo que va a tomar su tiempo, es un diálogo de varios meses, y después del diálogo vamos a llegar a decisiones consensuadas que le darán la tranquilidad al Ecuador de que tienen un gobierno que toma decisiones difíciles, porque tú decías al inicio, han discutido durante mucho tiempo, de acuerdo, y nadie ha tomado una decisión. El presidente Moreno es un hombre valiente que toma decisiones difíciles por el beneficio de los ecuatorianos, y para eso tenemos que discutir con esos ecuatorianos. Luego de eso tendremos, yo creo, una buena respuesta de cómo el Ecuador pretende salir de una situación de subsidios que no está beneficiando a los que tiene que beneficiar. Seguiremos entonces dialogando. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias. Un breve corte, regresamos.